Comentábamos más temprano a la mañana la situación que se vive en Ecuador. Les decía que tengo el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el estado de excepción que dictó primero Lenín Moreno. Las consecuencias que esto trajo, le pedía a la Defensoría del Pueblo de manera directa que retrotrajera la situación, que derogara el decreto del estado de excepción, y lejos de eso Lenín Moreno lo que hizo ayer fue otro decreto, trasladando la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil y determinando que las personas entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana no pueden estar alrededor de edificios públicos, así directamente. Pero para conocer con más detalle vamos a hablar con Ramón Bravo, él es periodista de Ecuador. Muy buenos días, Ramón. Aquí Pablo Caruso y Cintia Otaviano de Volver a las Fuentes. Hola Pablo y Cintia, qué gusto saludarlos en esta nueva mañana. Bien, en Ecuador, efectivamente, lejos de que se produzca una revisión del decreto que declaró un estado de excepción en Ecuador, se ha reforzado con uno nuevo, que en primera instancia lo sentíamos como un toque de queda. Pero se trata de un nuevo decreto que limita la circulación de las personas en distintas áreas o áreas específicas, como por ejemplo todas las entidades públicas, como la presidencia, la legislativa, etcétera, y también refinerías o sectores estratégicos. Además de eso, los puertos y aeropuertos. Claro, entró en vigencia la medida anoche, pero en el caso mío, por ejemplo, estuve a la 1 de la madrugada en el aeropuerto de Quito, el aeropuerto Mariscal Sucre, y no encontramos un solo policía o militar. Sin embargo, cada vez en lo que corresponde a las libertades ciudadanas, cada vez es más complejo realizar actividades de manera libre. Prácticamente estamos viviendo un periodo dictatorial en este momento, sin que la Corte Constitucional pueda reunirse, y peor todavía la Asamblea Nacional, que tiene que revisar este tipo de decretos ejecutivos. Eso es lo que estamos viviendo en el momento acá en Ecuador. Ramón, cuando repasás el informe de la Defensoría del Pueblo, cuenta que todo comenzó con el anuncio de la implementación de medidas económicas por parte de un decreto de Lenín Moreno, que esto convocó a un paro nacional que se había anunciado en primera instancia desde los sectores organizados del transporte, que después sumó el apoyo de organizaciones estudiantiles, mujeres, trabajadoras, trabajadores, movimientos sociales y también el movimiento indígena del Ecuador. Es decir, directamente las causas de la situación que se está viviendo hoy en el Ecuador desde la Defensoría del Pueblo se dan por las medidas económicas y el vínculo con el Fondo Monetario Internacional establecido por el presidente. Ahora el presidente dice que no, que es Rafael Correa y que es un golpe de Estado hacia él. ¿Cuál es la situación desde tu perspectiva? Bien, ese ha sido uno de los argumentos permanentes de Lenín Moreno desde que asume el poder del brazo, o digamos de la mano de Rafael Correa. Gana las elecciones y los votos de Rafael Correa la gente se los endosa a Lenín Moreno. Luego determina irse hacia el otro bando político, hacia la ultraderecha, deshacerse del vicepresidente Jorge Glass y emprender esta campaña diaria, permanente, constante, cansina, de echarle la culpa de todos los males a Rafael Correa. Eso lo vivimos inclusive el día de ayer con cadenas permanentes. Ayer hubo 4 cadenas nacionales y en la última decidió participar con 2 periodistas que son de su elección y que pertenecen a una de las cadenas televisivas del Ecuador que con mayor fuerza lo defiende, que es Teleamazonas. Así que esa ha sido la constante búsqueda o pretextos para decir que el Ecuador se encuentra en muy mal estado ahora frente a sus acciones. Lo que usted decía, Cintia, corresponde a la verdad. Este decreto ejecutivo de elevación o de liberalización de los subsidios de las gasolinas solamente corresponde a un acto más de todos los que han venido sucediéndose. Es la gota que derrama el vaso. Los indígenas se han visto más empobrecidos y es este último grupo el que ha logrado despertar esta fuerza y esta potencia popular que se está manifestando en las calles. Hay 700 personas en este momento, según los reportes ministeriales del Ministerio del Interior, 700 personas detenidas y 111 están judicializadas en este momento. Todos los demás no sabemos
cómo va a ser la justicia para llevar adelante sus procesamientos. Y también están detenidos un asambleísta que ha sido puesto órdenes de la Corte Nacional por gozar de fuero de corte, un asambleísta por la provincia amazónica de Sucumbíos, un prefecto provincial y también un alcalde de la misma provincia amazónica de Sucumbíos, acusados de perpetrar ataques o de llevar a la gente a tomarse un pozo petrolero. Ramón, Pablo Caruso consulta ahora. Quiero consultarte qué es lo que podría hacer la Asamblea Nacional o la Corte Suprema en esta situación. Bien, la Corte Constitucional debe revisar estos decretos ejecutivos para saber si es que no van más allá de la conculcación de derechos ciudadanos, ¿no? La Asamblea Nacional debería autoconvocarse o convocarse para estudiar estos dos decretos ejecutivos. Me refiero al de la excepción, el estado de excepción, y este otro que todavía amplía o reduce las posibilidades de movilidad de las personas. Pero la Asamblea Nacional aquí en Ecuador, como ustedes habrán escuchado ayer, fue tomada las instalaciones por los indígenas y está sitiada a los alrededores por el movimiento indígena. Entonces está sin posibilidades ni siquiera de convocarse. Y esto todavía con dificultades mayores como la que hoy vamos a enfrentar, que es el paro nacional, ya convocada esta sí por otras centrales sindicales, movimientos sociales y con los indígenas aquí en Quito. Además de eso, la transportación que de por sí está paralizada. Si ustedes vinieran a ver la ciudad de Quito, su centro histórico es un campo de batalla totalmente derruido, destruido. Las cosas, la recolección de basura ya no está trabajando debido a las dificultades que estamos viviendo, y también se ha volcado la ciudadanía con gestos como por ejemplo llevar comida a los indígenas que se encuentran en dos sedes durmiendo, pernoctando, ¿no? La Universidad Salesiana y también la Casa de la Cultura, el Ágora de la Casa de la Cultura, que tiene capacidad para toda la cantidad de miles de indígenas. Se calcula que están aproximadamente 20.000 y se imaginarán ustedes la cantidad de agua, alimentos, servicios higiénicos que se necesita para todos ellos, mujeres y hombres que todo el día se la pasan combatiendo. Ramón, subrayo que hoy hay entonces un paro nacional con una movilización allí en Quito. ¿Cuál es la situación política de la Revolución Ciudadana que entiendo yo a través de Rivadeneira, a través del propio Correa, están pidiendo adelantamiento de elecciones? Bien, ese ha sido el único bloque parlamentario que ha tenido una reacción adversa al gobierno. Todos los demás, que son la mayoría, puesto que el bloque de la Revolución Ciudadana no es sino apenas el 10% de asambleístas, son 137 que tienen asambleístas o congresistas o parlamentarios, como se llamen, en la asamblea. Pero es al momento inviable un pedido toda vez que tiene que reunirse el Pleno, con esa agenda ser convocados, estudiar la situación actual del Ecuador, o a su vez en la parte interna durante una sesión se puede pedir el cambio de orden del día y estudiar un punto tan delicado como este. Pero es muy difícil, es inviable en el momento, dado que Lenín Moreno posee los votos suficientes como para negar una petición de esta naturaleza, debatir este punto en el orden del día de la Asamblea Nacional. Y lejos de eso, ayer ha reiterado que no va a dar marcha atrás con las medidas, también que no va a renunciar, lo ha dicho específicamente en una entrevista. Sin embargo, permanece oculto. En las entrevistas que ha dado, en las cadenas que ha enviado, que ha emitido, si nos damos cuenta, todas ellas aparecen con un fondo color negro. No sabemos dónde está, si está en Quito, en Guayaquil, en qué sitio del Ecuador se encuentra, y dado que el decreto de excepción le permite, le faculta constitucionalmente a cambiar la sede de gobierno dentro del territorio ecuatoriano, sencillamente es todo un misterio en dónde se encuentra el presidente Lenín Moreno. Ramón, desde la perspectiva humanitaria, me llega por parte de la comunicación comunitaria, porque lo que ha habido también, y confirmame o no si esto es así, cierto cerco mediático, que faltaba información allí en el propio país, es que justamente a partir del bombardeo que recibieron ayer con gas lacrimógeno, hecho por la policía, el Centro de Atención Médica y la Guardería de Niños organizada en la
la Casa de la Cultura, tuvieron que ayudar a evacuar a las personas hacia la Universidad Católica y que en ese proceso hay varios niños y niñas que terminaron separados de sus padres. Están circulando listas para poder localizar a niños y niñas de entre 12 y 16 años, de acuerdo con la información que yo tengo, y por otra parte se dijo que ya hay 2 personas que fallecieron. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Lo primero y lo más indignante, doloroso en el país es este cerco mediático, que no es nuevo, pues viene desde el inicio de la gestión de Lenín Moreno, cuando se acerca a la prensa, que fue en cambio digamos, fue un grupo con el cual tuvo que luchar mucho el anterior gobierno, el de Rafael Correa. Y este cerco mediático, solo les voy a poner un ejemplo. Ayer se produce la incursión policial a Radio Pichincha Universal, una emisora que es pública y que había abierto sus micrófonos de manera permanente para que se exprese la población a favor y en contra del mismo Lenín Moreno. Y sin embargo ayer llegaron un piquete de policías, ingresaron con una orden judicial y lo que le obligaron a la emisora fue a cambiar su programación, poner musiquita nada más y llevarse preso a Washington Yepes. De paso, la solidaridad se ha hecho llegar de todas partes de América Latina y del mundo por semejante atropello. De esto no se dijo una sola palabra en los medios de comunicación. Al contrario, se ha guardado total silencio, si no fuera por las redes sociales. Y lo segundo, se produce este fenómeno muy triste y doloroso, que en el caso de las madres indígenas han traído a sus niños pequeños, algunos en brazos inclusive, y otros pequeños, a un sitio que es desconocido totalmente para ellos caminarlo, como son las ciudades, y que en el caso del bombardeo me refiero a los gases lacrimógenos, han hecho que se separen madres de hijos, hijos de madres de sus padres, y se torne esto en una cuestión desesperante. Estamos tratando de ayudar, hay equipos de estudiantes universitarios que se han ofrecido de modo voluntario a atender a las personas y ayudar a atender nexos de comunicación. Lo mismo ha hecho la academia, digamos que profesores universitarios y la Organización de Naciones Unidas, también la OEA, de buscar un nexo y diálogo, pero sin embargo es un punto sin salida. Los indígenas y también las organizaciones sociales, la ciudadanía, lo que quiere es que termine este régimen, que derogue las medidas económicas. Estamos en un punto entrampado muy fuerte acá en Ecuador, Cintia. La verdad es que, Ramón, te agradecemos mucho el esfuerzo, porque son 2 horas menos, ¿no? Son 5:25 de la mañana allí. No, sí, así es, lo hacemos con cariño, Cintia. Estuve hasta las 2 y un poco más de la madrugada, y Quito y sus alrededores parecen un campo de batalla, ¿no? Hay cortes en muchos sitios y una escena conmovedora ayer, 2 de la mañana, en la perimetral Simón Bolívar, que es una autopista que conecta el sur con el norte de la ciudad sin que entres al centro de ella. La gente salía en camionetas, 2 camionetas con personas, y le iban a regalar café y pan a los policías. Y eran indígenas que habían salido de sus sitios de combate para hermanarse aquí en Ecuador. Amigas, amigos de Argentina, es lógico, no es lógico, es real que efectivamente los padres o los elementos policiales pertenecen en su mayoría a grupos poblacionales indígenas. Sus apellidos son indígenas, y ha sido muy doloroso que se encuentren frente a frente y que sean atacados por orden gubernamental, policías, a sus mismos familiares, que son los indígenas. Igual cosa ocurre con el ejército y con los elementos de la tropa que están ahora reprimiendo a sus mismos hermanos, a su misma familia. Muy triste la situación y bueno, hay que encontrar una salida. Te agradecemos mucho, Ramón, y te convocamos a que nos sigas manteniendo informados durante los días que vienen. Dale, Cintia y Pablo, muchas gracias por la solidaridad de Argentina, al igual que nosotros sentimos también el dolor cuando en Argentina se aplicaron tan poderosas y crueles medidas económicas como las que estamos soportando ahora. Así Un abrazo fraterno.
en los dos países y en otros de América Latina, cuando el Fondo Monetario Internacional es el que abraza y el que dicta las políticas públicas y el neoliberalismo, así estamos. Un gran abrazo, Ramón. Gracias, un abrazo fraterno. Para concluir, porque entonces es necesario dar la información que lejos Lenín Moreno de dejar de hacer lo que estaba realizando a partir de los llamados, la Defensoría del Pueblo y de muchos espacios allí en el Ecuador, dio otro decreto diciendo que no se puede circular desde las 8 de la noche, por ejemplo, alrededor de Carondelet, que sería como nuestra Casa Rosada, alrededor de la Asamblea Nacional, que sería como nuestro Congreso, la Corte Constitucional. No pueden circular entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana en puertos, en aeropuertos, en el Consejo de Participación Ciudadana, y se están manejando por WhatsApp. Yo acá tengo Wambra Ecuador, con W, Wambra Ecuador, que está informando de manera constante. ¿A qué conclusión llegó la Defensoría del Pueblo? A que efectivamente hay un incremento sistemático de la espiral de violencia. ¿Por qué? Por los decretos de Lenín Moreno. Que hay un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que restringen derechos, que no fue efectivo para mantener el orden y la seguridad, sino al contrario, justificaron actuaciones atentatorias contra los derechos humanos. Ha habido represión, uso indebido, ha habido torturas y tratos crueles, es lo que denuncia la Defensoría del Pueblo, y por eso están pidiendo que el presidente de la República derogue los decretos de estado de excepción. Esta es la situación en Ecuador, por supuesto que vamos a seguir allí.